los ganadores del concurso de composición en ladino que se hizo en 2024 con iniciativa Emeso Ladino Comunita. Así que ahora vamos a recibir a nuestro balabay de hoy, Brian, venido en Bonora. Merci Liliana, qué placer verte y ver a todos después de 2 semanas de Pesaj y sin tener estos encuentros. Un placer verte a ti y a todos. Y sí, Liliana, hoy tenemos un programa muy especial gracias a los esfuerzos de muchos de vosotros en el público hoy. Bueno, mi papel va a ser muy collage hoy porque no escribí uno de estos cuentos, pero tenemos el placer de sentir y engrenernos muy mucho de 6 tesoros nuevos escritos por elevos hablantes de la lengua en varias ciudades del mundo. Ancina, vos voy a dar información de cómo va a caminar este programa hoy. Hoy hablaremos de los ganadores del concurso de composición. Empezaremos con los butos del concurso, con trocamientos del año pasado, cuentos de los ganadores y también el avenir del programa. Vamos a empezar con nuestra querida amiga Rachel Amado Bortnick y ella nos va a dar unas cuantas palabras sobre de dónde viene esta idea del concurso y luego le pasamos la palabra a nuestro amigo Aaron Shapiro. ¿Cómo estás, Rachel? Vamos a activar tu audio. Espera un puntito. Sì, merci mucho. Dijiste Aaron, e subito non supe si era yo. Primero tú, sí, sí. Ah, es un día muy alegre para todos nosotros, yo creo. Seguro que la primera cosa que quiero decir es felicitaciones a todos los ganadores. Como dijo Brian, esto es el resultado de una colaboración. Ma quiero decir que la labor más grande que se hizo para realizar este concurso y este programa de hoy, seguro que sin Marcelo y Liliana no lo podíamos hacer, pero aparte de esto, la persona que quiero que conozcas, porque es la persona que metió la más mucha labor para realizar el concurso y para realizar el programa de hoy, es Aaron Shapiro. En primero lo rengracio a Aaron con todo mi corazón. Los juzgadores, verdad que dimos un poco de tiempo para meldar, pero yo creo que fue un privilegio para nosotros meldar, porque todos los que escribieron muy hermoso. La dificultad fue descoger cuál era, cuál era el mejor. Uh, es un día de alegría, de seguro ver vuestras caras aquí hoy, también creo que es un día de alegría para nuestra lengua. Este concurso nos trae nueva creatividad literaria en judeo español, que por unos ciertos años estaba un poco durmiendo. Lo despertimos y quiero regraciar a los ganadores y felicitarlos de nuevo y regraciar a todos los que participaron, sea para escribir, sea para juzgar. Y como fundadora de Ladino Comunidad es un honor más para mí de saber que estamos haciendo esto. Merci muy mucho y ahora paso la palabra a mi querido amigo Aaron Shapiro. Bueno, muchas gracias por, bueno, las palabras muy hermosas, jamás es una mentira. Todos metimos mucha labor No como en, tú. en realizar, em, en realizar el concurso. Aaron, ¿quieres hablar de los votos o después los Eh, trocamientos? sí, ok. Sí, por empezar, sí.
Yo creo que, como ha dicho Brian y también Rachel, los votos eran varios, eh, ama se pueden resumir en lo que es encorajar la creatividad literaria en ladino, como he dicho, que la lengua estaba un poco dormida, queremos reanimar de alguna forma, adelantar la lengua y mantener su relevancia en el mundo actual. Obviamente, como los concursantes hablaban y escribían de muchas cosas, es un paso para llevarlo a ser un poco más relevante para el mundo de hoy y mantener en fortalecer la vida de esta lengua. am, perdón, voy a trocar. Ah, Nuestra lengua ancestral. También quiero hablar de los trocamientos del año pasado. Más o menos el proceso era casi lo mismo. Había unos cuantos trocamientos que hicimos para que sea un poco más mejor del año pasado. En el año pasado había un grupo solo de concursantes. Este año lo dividimos en dos para que haya, bueno, un grupo de principiantes, gente que recién o hace poco se había empezado la lengua, y un grupo de avanzados, o gente que lleva mucho tiempo o que es hablante nativo de la lengua. Así que la evaluación fue un poco más justo. También hicimos más publicidad, no solo que lo anunciamos en los medios de comunicación, también colaborábamos con otros grupos para que ellos también anunciaran el concurso. Y tuvimos un poco más, una tasa más alta de participación. Y obviamente la colaboración, no solo colaboramos con Ladino Comunidad, sino que también con otros grupos como la Liga Americana del Ladino, en que habíamos metido una página propia para el concurso. Em, Así que unos cuantos trocamientos más o menos el proceso era semejante al año pasado. Muy bien, ha sido 2 años de este Mazal, sí, de mucha creatividad. Muy bien, así ahora una demanda para el público. ¿Quieres sentir los cuentos? Que sí. Bueno, vamos a empezar con los principiantes. Aaron va a presentar brevemente cada uno y también si quieres ver los verbos de los textos, los vamos a meter en el ecran. Si no quieres ver ningún verbo, puedes cerrar los ojos y sentir la voz de cada uno, ¿sí? Mucho está. Bueno, el grupo de principiantes vamos a empezar con Miriam, después Madeleine y Alicia. Em, y Miriam nos va a mandar su cuento Mercado de Nicen y Miriam nos habla de San Diego. Shalom, Miriam. Shalom, shalom. Ya me tiene Entonces, muy enervada. ¿quieres empezar? En mi chiquez, demandé a mi mamá que me contara alguna cosita sobre nuestra familia. Así, esta historia me vino de mi mamá, que la escuchó de su mamá, mi bisabuela. El nombre de ella era Fortuna y mi bisabuelo se llamaba Abraham. Siempre me pareció muy interesante que los dos escaparon algo terrible en sus chiquez y por esto les trocaron los nombres. En su chiquez, Fortuna estuvo muy jazina y casi murió. Ancina sus genitores la vendieron y le trocaron el nombre a Mercada. Y no vas a creer, Abraham, cuando era un chico, ayudó a una mujer que no podía salir de su casa en un fuego. En haciendo esto, él también se quemó muy mucho, su cara quedó marcada, y a chaques de esto también trocaron su nombre a Nisim. Nisim y Mercada se casaron y tuvieron 3 hijas y 2 hijos.
Nisim era un hombre muy bueno, que le placía muy mucho estar en su casa con su familia y mantenerlos buenos. Malorosamente, su labor era vender vidrios y espejos que llevaba de la Turquía a la Argentina, y calía que pasara mucho tiempo viajando. Ancina, él siempre traía a la casa mucha comida para guardar, como harina, manzanas, arroz, patatas, habas, etcétera, porque quería que su familia siempre tuviera buena comida cuando él no estaba. La familia moraba en una casa grande, donde Mercada laboraba muy mucho. A según dicho, cada día de la semana era para un laboro. Por ejemplo, los lunes había de hacer la colada, que era muy pesado. Calía meter las vestimentas a bullir en ollas y después escurrirlas, encolgarlas y plancharlas. Después de todo aquello ya era noche y era menester dar a cenar, llenar agua y acomodar las camas para echarse. Y así, cada día hacía otros laboros, mas el jueves la casa tenía de estar más brillante que el sol. El viernes pasaba todo el día guisando para el Shabbat y las comidas para la semana, porque no había tiempo para guisar cada día. Por esto, los otros días comían cositas como pescado salado, queso, aceitunas y cosas así. Si alguna tarde había un poco de tiempo, se metía a aprontar verduras, a remendar calzas o a hacer otros menesteres. Estas cositas podía hacer echando lachón con las vecinas y así parecía más colay. Seguro que cuando Nisim viajaba, Mercada tenía de hacer todo solica con la casa y los hijos. Como dije antes, había mucho laboro. Ma a lo manco, los hijos se iban a la escuela cada día por unas horas. Un día, los hijos tornaron de la escuela muy contentos en diciendo, no hay más escuela, no hay más clases. ¿De qué no? Dijo Mercada. Porque hay guerra, respondieron los hijos. Ahora nosotros conocemos esta guerra como la Primera Guerra Mundial. Ama, en aquel tiempo, Mercada no supo bueno lo que estaba pasando. Como ella era muy buena y quería a sus vecinas, pensó que podía ayudarlas y les dio comida a todas de las reservas que Nisim le dejó. Dunque, la comida se acabó muy presto y la guerra no. Al pasar el tiempo, solo podían comer el pan que el gobierno les daba, que era terrible, a según decían, como piedra y arena. Y para esto calía estar en cola desde la madrugada para poder recibir un poco. El encargado de dar el pan era un pariente de Nisim, un sobrino rico que no había ido a la guerra y por sus paras le dieron este puesto. Lo más triste era que este sobrino siempre mandaba a Mercada atrás de todos diciendo, no quiero que otros piensen que te doy preferencia por ser de mi familia. La pobre Mercada tuvo menester de vender poco por poco todo lo que había en su casa y mandar a las sillas a laborar en la casa de la tía rica. Aquella las trataba muy mal y solo les daba cáscaras o sobras de su comida. Malorosamente, las cosas se hicieron más negras cuando la hija grande se hizo jacina de mala jacinura y Mercada decidió de no mandar a sus hijas más allí. Entre mientes, Nisim no estaba bueno en la Argentina. Estaba desesperado y quería voltar a su familia. No sabía si estaban vivos y sanos. Y él se hizo jacino de tanto merrequearse y lo metieron al hospital. Cuando a la fin se escapó la guerra, Nisim tuvo la chance de voltar y quería traer un regalico especial para alegrar a su familia. ¿Cuál lo mercó? Un hermoso papagayo vedre al que empezó muestra lengua. Toda la familia y todos los vecinos estaban encantados de ver aquella gaina verde que hablaba como la gente. A la fin, bendicho el Dios 100.000 veces, estaban todos juntos otra vez. Macalía laborar muy mucho para que todo tornara a ser como antes. No era colai. Ahora Nisim ya no quería viajar más y dejar solica a la familia. En demás salió otra vela. Las hijas ya estaban grandes y había de casarlas, y parás no había. Esta es otra historia para otro día. Bravo. Bravo. Ahora Bravo. pasamos a Madeleine de París, que nos va a meldar su historia Las Estrellas. Madeleine, ¿estás? Ah, שלום.
De acuerdo. Las estrellas, cuando éramos chiquiticos y nuestra madre nos daba la Torá, nos contaba y otras historias cuando le demandábamos cosas que no tenía respuestas en el librico santo. Y nos placía mucho la de las estrellas. Maná, demandaba mi hermanico ensaltando sobre sus piernas. ¿De qué hay estrellas en los cielos? La maná tomaba un aire misterioso que nos llevaba al país de los cuentos y empezaba. Al empecillo de todos los tiempos, el Dios crió el sol y la luna y los casó, del mismo modo que hizo con Adán y Java, y los cielos los esparcieron. En aquellos tiempos había más luz durante el día, y para decir que una cosa estaba muy clara, se usaba una dicha que decía brillante sol y luna. Ama pasó tiempo, vino tiempo, y la luna, viendo que los hombres y sus mujeres se hacían viejos, entendió que ella se iba a ser fea, y empezó a peinarse y a meterse aftershave y lociones sobre la facha. El sol no estaba contente de ver a su mujer anciana. Ellos eran mancebos y no quería que se merequearan por la vejez. Ama, estos viejos no llegaban a los oídos de la luna. Ya no se entendían bien los esposados y cada día y día hubo pleitos y males. Ella era ahora muy mucho chichifongia y le placía mucho ocuparse de sí misma. Su hermosura era grande, más grande que el templo de oro de Shlomo el rey. Enchinda de orgullo pensaba, soy tan hermosa, soy preciosa, soy como una perla, una diamante. Se quiere donde meterme como una joya y dejarme arder siempre. El huerco, lejos de nosotros, que quiere esparcir todo lo que él dio a una, le asopló a la luna en el buraco de la oreja. Ven en la noche, el día olvidó meter luz en la oscuridad. La sombra será el mejor lugar para un brillante como tú. Reinarás sin rey, sola con tu hermosura, serás luz donde no hay luz. A mí me place esta idea, respondió la luna, y le dijo a su marido que le quería a reposar un poquitico, y dejó de correr al cielo. Encina llegó la noche y tomó a la luna en su sombra. Al empecillo, la luna estaba muy contenta de brillar sola y reinar en los cielos durante la noche. Ama pasó tiempo, vino tiempo, y la luna se enfaciaba. No le placía más estar sola. Su marido estaba lejos y todos tenían sal de esta godra señora en los cielos. Su cara era blanca como la perla y no hacía nada. La luna estaba jazina y muy triste. No era más lucia y se arrepintió de su brillo. Arrogaba, gritaba, movía y durante una noche se metió a llorar sin fin, que no quería estar más sola. Y el Dios, el bendito, la sintió y se agideó de ella. No podía voltar a lo que era antes. A poquitico, los lloros de la luna se trocaron en cosas brillantes como perlas. Y desde esta noche fueron las estrellas las que le hacen compañía a la luna. Oye, hermoso. Y ahora Alicia de Granada nos va a meldar su cuento, una página propia para Liliana. Alicia. Está sin... Ok. Shalom, buenas tardes. En escudriñando en el archivo fotográfico de Yad Vashem, topé algunas fotografías que registraban recuadros significativos de la familia Amir de Salónica en los años antes de la ocupación nazi de la Grecia. En 3 estampas aparecía una jovenica y su nombre, Lilian Menashe, me era conocido. Años había que tuve meldado por la primera vez este nombre en el libro de su padre, el doctor Albert Menashe, rescapado de la Shoah. Durante los años, mientras que investigaba sobre el clan de las gregas en la Frauenkapelle, comando de laboro musical forzado de mujeres,
de Birkenau, trasladeí en unos cuantos manaderos un puñadico de citaciones, magallicas de los últimos capítulos del cabo de su corta vida, interrumpida violentamente en el infierno Auschwitz. Ama el aparecimiento de Lilian en aquellas fotografías amansió mi corazón y decidí juntar todas las fingas en una página propia. No tengo javeres de Lilian, fina 1938, data de la primera estampa. Lilian está en la edad de 11 años y es la hija regalada de Albert Menashe y su mujer, Zoli, de la alcunia Ángel. El padre profita de una nombradía en Salónica, laborando como médico, y es un músico muy talentuoso. Su mujer es menallera y percura que su única criatura, agora leva de la escuela primera y el conservatorio, devenga una crianza adorable. Lilian tiene airada de dramayona y con su hollada magnética parece que entra al objetivo del aparato fotográfico que la enregistra para siempre y siempre. En otra foto, datada de 2 meses antes que la Italia fascista ocupa la Grecia, Lilian se muestra crecida y enflorecida y tiene un buen parpar. Cercamente escapará sus estudios musicales y me ayuda, pensa ir a la escuela de mediquería. Su padre topa mucho placer cuando en su tiempo libero practica música en junto a su hija galana. En esta estampa, Lilian parece sonreír ligeramente, sin saber de la loca tempestad que va a descadenarse al punto, que amurchará su vida y descalcará la alcunia Menashe de aquella vieja ciudad judía que ya nunca no va a tornar. Halló un otro pedacico de la vida de Lilian después que pasaron 3 años. Al empezar el mes de junio de 1943, viaja con sus parientes en un tren a una destinación desconocida. En un vagón para bestiambre, donde se aprietan casi 600 judíos con los sobralles de sus vidas, la brava muchachica composa un poema en greguesco intitulado Escrito en vagoncillado, testimonianza de aquellos 8 días de arrebachante suplicio, tesorico remanecido del coraje de la mansevería acallada. Aún entre la miseria y la suciedad parece, como marcó el poeta Avner Pérez, que el corazón de Lilian continuaba a cantar. A Masucante Pishim devendrá al Guayas, enviando el nombre de la estación final, Auschwitz. Algunos días se pasan, se sienten alegres sones enrasgando los cielos encargados del Frauenlager, el campamento de mujeres de Birkenau. Es la recién creada Frauenkapelle, que tiene la única música que no es defendida de jugar en el campo. Dainda es un chico agrupamiento de 20 prisioneras y una de estas es Lilian. Apenas se reconoce, cascuda, vestida con jandrallos, la matriculación al brazo y la temoridad tatuada en su cuero. Durante unas cuantas semanas, la más chiquitica de las musicianas está encargada con una importante misión. Los sones de su tambor bajo son la latida de los marches alemanes que de mañana matrana y a la tarde asegundan a las esclavas de los comandos de laboro en la ida y la venida a lastrar y penar. Lilian, a la cabecera del comando musical, carga el pomposo instrumento y sus cansos brazos se bambolean rítmicamente para producir el sonido agudo que marca el meneadero de las iras de esclavas. Dijo el escritor Lawrence Durrell que la música es el amor que busca verbos. Ama en Auschwitz la música se enhuerca siendo la voz del lager, la expresión precisa de su abanamiento. La música que espació el corazón de Lilian desde su chiquez, en de agora es esclavaje. Horas y horas de práctica, conciertos repetando sin fin ni atemo las mismas obras musicales, jugar con lluvia y sol, acabada de cancería, atormentada en permanencia por el hambre, con la alma cubrida solo con paños de amargura. Dunque a Frida, la jovenica Menashe, no está asolada enteramente. De un lado, entre las prisioneras del comando de la música,
Hay unas cuantas saloniquiotas y adentro de este círculo puedes sentir la lengua de sus nonas y topar a rimo y mamparanza. Por seguro, la compañía confraternala acude a Lilian para no descaer. Del otro lado, su padre, de mismo que ella, labora en el comando de la música de los prisioneros y durante casi un mes su banda está aplazada en el campamento de Lilian. Ansina que en veces ella se esconde en un cantón para verlo tañer la flauta y secretamente a recibir de su moruk una mirada caliente. A la primera mitad del mes julio se anuncia el trocamiento del comando de Albert Menachet a un nuevo campamento. Albert da su adiós a Lilian y los dos se abrazan silenciosamente, empercurando a majar sus lloros. El Frauenlager es un lugar monstruoso y violento. La inocente Lilian parece sana y salva en la Frauenkapelle, por mor de que esta es un capricho de María Mandel, conductriz alemana del campo de mujeres, y las tañederas son consideradas a sus hoyos como animales de compañía. Desdichosamente, la capo musicante de la Frauenkapelle, responsable a engallar las músicas, arronja a Lilian de su posto para clasar una amiga del grupo de escogido, de viejas polonesas, endechando a la desmasalada muchachica sin la protección de un laboro. A la fin del verano 1943, son días de tensión y temor. Se desbrocha una furia de selecciones adentro del campamento de mujeres. Con el corazón aquebrantado, Lilian escribe un aviso. Mi dulce papá, me espanta de no verte más nunca, y mismo mamá, échame tu bendición. En una lluviosa y fresca tadrada del mes de octubre, 800 niñas lindas de Salónica, descalzas y casi desnudas, sin amparo y sin esperanza, viajan su vida sobre camiones desde el maldicho Bloco 25, fin al cabo de su sufrienza. De afuera, sienten la música de una Lagerkapelle. El aire les lleva el susurro mieloso de una flauta que el solisto, el prisionero 124454, Albert Menachet, tañe con mucha maestría. Una de estas niñas se llama Lilian y tiene 16 años. Se alejan. La Lagerkapelle continúa sonando mientras los cielos lloran lágrimas de ceniza. Wow. Es muy bien. Bueno, y ahora pasamos al grupo de los avanzados y nos van a hablar Shelly, Karen, de parte de Silva y León. Empezamos con Shelly, Sí. que nos va a dar su cuenta, el tío mejor. Muy bien. Un segundo, Shelly. vamos a meterla en Spotlight. Ok. Y Shelly nos habla desde Jerusalén. ¿Ya? Bueno, Shelly, activa tu audio, te robo. Te voy a enviar. ¿Ahora sí? Ainda no. No, espera, otra vez te voy a enviar. ¿Que sí? Ahora sí. Parece que sí. Sí, ¿Ahora me oyes? perfecto. El tío Bejor. Una tarde de invierno nos sonó la puerta de casa. Morábamos cerca de la Kula en Galata Yüksek Kaldırım. Tenía casi 6 o 7 años porque me espantaba de ir hasta la fin del corredor al oscuro. Llamaba a mi hermano que tenía 9 años. Oí la voz de mi mamá. ¿Y de qué no abrís la puerta? Demanda quién es que vino. Mi hermano y yo demandimos, ¿quién es? Oímos la voz conocida del tío Bojor de Bursa. Abrimos la puerta con grande alegría y vimos que ahí estaba el tío Bejor con su palto de lana, chapeo borsalino, con su valijica que vino a quedarse ante nosotros por unos cuantos días.
Pishin le besimos la mano, como se usaba aquel tiempo. Malgrado que a mí no me placía, porque tenía unas manchas blancas en las manos, se reía cada vez de ver la expresión de mi cara. El tío Bejor tenía un color muy especial que me acuerdo hasta hoy, un color de rosas mezclada con malep, un polvo de cuesco de cerezas. Vino el tío Bejor. Después que ya lo saludimos, nos entramos al salón. Se quitó el palto y el chapeo, se asentó en el fotolio y nos contó que vino para hacer hechos a Estambul por 2 días, como lo hacía de vez en cuando. Pishin abrió su valijica y empezó a quitar lo que truchó: caimac, crema de leche espesa, la manteca deliciosa, miel, todo cosas de Brusa. Mi madre lo remerció y tomó todo y lo metió en el frigider. Esto todo lo comíamos a bajarico, con gusto, chupándonos los dedos. El tío Bejor mercaba ropas para vestidos y fostanes para su botica, al mismo tiempo vendía y mercaba oro y trocaba paras en la misma botica. Después que ya nos contó todo lo que se pasaba en Brusa y de la tía Lucy, hermana de mi padre, que no casó hasta los 40 años, malgrado que era una hermosa muchacha, por modo que no tenía dota para dar. Cuando mis parientes se casaron, mi padre tomó la dota de mi madre y se la dio a su hermana y le toparon al tío Bejor, que era viudo con 2 hijas y un hijo, que vivían en Estambul. Al tío Bejor le placía quedarse con nosotros en el centro de Estambul al lugar de visitar a sus hijos. Hablamos, contimos, comimos y bebimos, fina que hizo bastante tarde. Nos echamos cada uno en nuestras camaretas. El tío Bejor se vestía su pijama y se echaba en la cama que le aparellábamos en el salón. A la de mañana yo me desperté temprano y me fui a ver el tío Bejor. Él vistiéndose, vi de una cosa misteriosa. Mis ojos se abrieron con mucha curiosidad. El tío se estaba embrullándose con el cushak de lana, ancho y muy largo. En cada bolte se estaba metiendo un bancoto y unas cuantas paras de oro. En primero, él me miró seriosamente, como si apañé su secreto. Después se rió y me mostró cómo guardaba las paras en cada bolte, fina que ya había hinchido todo sobre su tripa, pareciendo más godrico de lo que era. Metiendo su dedo arriba de sus muslos, me ciñó de calladez. Ahora que ya partajamos su secreto, donde guardaba las paras, quitó de su aldiquera 5 liras para que esté callada. Lo miré en la cara y fui con las paras en la mano. Me quedé callada fina que el tío Bejor salió a la calle. Cuando se despertó mi hermano, le mostré las paras. Me demandó: ¿de dónde topas de esto? Le conté todo lo que había visto. Ven, miraremos si hay más paras en la valijica. Curiosidad de criaturas. Abrimos la valijica y vimos más banknotes. Yo, que tenía una copa de leche y una rebanada de manteca con miel de Brusa en las manos, en súbito vacié todo arriba de las paras. Nos miramos los dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se contamos a la mamá, nos va a gritar. Si se lo contamos al tío, Barminam, ¿quién sabe qué nos hará? Decidimos de colgar las paras a enjugar con trancas que estaban en el cesto en la terraza. Topí una cordela y la atimos debajo de la cama del tío en el salón, en colgadas paras
para que se sequen. El día entero estuvimos calladicos, pensando cómo vamos a recoger estas paras y meterlas a su lugar sin que nos vean. Los musafires asentados o mi grandmamá Estrella, aprontándose a meldar el Journal Istanbul, que él era abonada y que lo meldaba cada tarde en su fotolio. Mi madre ya estaba destinando los manteles de Ashuar, que era su hecho, en la mesa del salón. En súbito, mi hermano gritó y llamó a mi mamá del baño. La fuente se hinchó, pila llena de agua. Mamá, ven, mira lo que afitó. Hay agua en vaso. La fuente, no puedo cerrarla. Esto que oyó mi mamá y grandmamá corrieron a ver lo que afitó. Mi hermano tornó corriendo al salón y me dijo: Pichín, entra debajo de la cama. Vamos a recoger las paras encolgadas que ya son secas. Parvinimos a enderecharlas adentro de la valichica sin aferrarnos. El tío Bejor y mi padre tornaron del lecho cansados y volados, contándonos lo que hicieron día entero. Y mi madre contó lo que afitó. Mi hermano y yo, calladicos, nos fuimos a echar. La de mañana, cuando nos despertimos, el tío Bejor, su valichica en la mano, estaba pronto para tornar a Brusa. Aide, nos veremos en cerca. Sanos que estés y merci mucho. Después me hizo de ojico y un pilisco chico de amistad en la carica. Cuando se fue, le dije a mi hermano: tomemos un reflo de reposo cuando se levantó un peso del corazón. Caminos de leche y miel que tenga. Merci muy mucho, muy hermoso. Okay, Merci. pasamos. Merci. Quiero decir merci a Ros Cohen, que me encorajó a escribir. Esto es primera vez que escribí una cosa de mi vida en ladino. Wow, bravo. Te salió muy hermoso. Merci mucho. Ahora pasamos a Keren, que nos va a mostrar un vídeo y también dar el cuento de Silva Filiba, recuerdo en verano. Buenos días a todos, bienvenidos. Para mí es un honor grande dar el cuento de la querida Madame Filiba, como la conocen la comunidad entera de Turquía, una mujer de 100 años, de una sabia y ella es el modelo, el ídolo que yo tengo enfrente de mí siempre cuando pienso a unos días del futuro, que todos seamos como ella, inteligente, sabia, llena de sabiduría. Quisimos mostraros este video que ella apareció con su amiga René Halfon en el Barrenyurt, en el Asilo de Villar, como decimos nosotros, donde está ahora la querida Silva, y para que la veas y que veas cómo de maravillosa mujer es. Queridos amigos, tengo el honor de felicitar los escribanos y juristas del Grupo Ladino Comunità, que malgrado los momentos penibles que estamos pasando, con vuestros esfuerzos individuales, estáis manteniendo la esperanza en las almas. Vos remercio. Vos presento Silva Filiba, amiga íntima, hermana de corazón, que nos alegró con sus escritos años y años, y con sus palabras dulces nos sostenió todas las amigas de la comunidad. Gracias. Silva,
Queridos hermanos, antes de todo, quiero felicitarvos por los esfuerzos que hacéis para mantener la jerarquía sefaradí, para mantener la herencia sefaradí, con vuestros cantes, con las comidas, con la cultura que nos dejaron nuestros abuelos años y siglos antes. Aquí continuamos a hablar esta lengua de nuestros abuelos, esta lengua que tantos y tantos siglos durante no parvinimos a detener en pies. Yo, de mi chica edad, escribo en turco y en francés. Esos años escribí en judeo español y tomé un grande placer a esto. Textos bíblicos, recuerdos del pasado y todo modo de conseja que nos place y nos acuerda los recuerdos del tiempo. Queridos hermanos, ahora estamos en los delicados días de Pesach. Vos suelto una buena Chag Sameach. Y aparte de esto, paz y amor en nuestras almas, paz y amor en los reinados, y que el mundo troque a un camino. No nos olvidaremos nunca de nuestra cara Karen Gershon Shalfan, que hace todos sus esfuerzos y todo lo que es en su poder para aclarar y hacer brillar la lengua sefaradí. Muchas gracias, querida Madame Filipa. Ahora, si quieres, yo voy a dar su cuento. Recuerdo de un en verano. Cuando la persona entra en edad, su espíritu se vola verso evenimientos pasados como un filmo de nostalgia en color que nos acorda horas de nuestra mancebez. Era una enveranada quemadera. Como cada año nos topábamos en Burgas. Su nombre antiguo era Antigoni. Burgas es una isla muy agradable, donde todos se conocen y se abrazan, mismo si se ven 7 veces al día. Todos saben lo que guisó el vecino, según el panire que tiene en la mano. Y viernes de mañana, en el borde de la mar, se pelean las gayas, pescado muy querido por los judíos. Y según gayas, sí, pescado muy querido por los judíos. Y según la cantidad que se toma, ya se sabe si va a tener musafires aquella noche. En Burgas, todos saben si te estás yendo a una visita según el fostán que llevas. Curto, esta isla asemeja a un kibutz. Un día recibí una invitación de una amiga muy querida para el bat mitzvah de su hija que se va a fiestar en la quila de Bukada, su nombre original Príncipe. Me aparecí con grande alegría. De pies blue imprimé, calzados con talonicos bien altos, cabellos peinados por el único coiffeur de Burgas, maquillaje y parfum y todo justo. El Shabbat de mañana, abajo de las alturas donde morábamos, mirando de no escalabrarme con los calzados nuevos, y me fui al debarcadero. En el camino, topé una amiga y ella vestida y atacanada, que me habló de un bar mitzvah. En juntos, entramos al vapor muy contentes de ir en juntos a la fiesta. Después de unos cuantos puntos, vi que el vapor se está acostando en lugar errado. Me levanté gritando a mi amiga
aquí no es Príncipe. Ella gritando más fuerte, sí, sí, este vapor se vaya de Boston y nosotros al bar mitzvah de mi sobrino. Corriendo abajo del vapor, que ya estaban trabando la escala, y demandé qué horas hay un vapor para Príncipe. Hora y media después me respondieron. Triste y sola, me metí a caminar en el bodre de la mar. Cuando enfrente veo una cara conocida con dos mancebicas de 15, 16 años con una fusta mini mini. Amigas de años, nos echamos en los brazos como si éramos Robinson Crusoe en tierras ajenas. La veo tratando con un preto mustachudo que iba a llevar carpuses a Yalova. Parecía él y sus compañeros bandidos. No hay nada, ir a la bat mitzvah un punto más presto. Ma para alcanzar a los carpuses, calía saltar por arriba de 3 barcas. Vos podéis imaginar el tableau, descalzas, las fustas arremangadas. Alcancimos así a los carpuses arriba de los cuales nos asentimos. Y tomamos camino, resbalándonos y meneándonos de las olas de la mar. Arribando después de 45 puntos a Búcata, como el debarcadero era muy alto, nos trabaron arriba con 1000 males. Las hijicas estaban 3 salidas de esta aventura. Las 2 amigas descalzas, los cabellos embrollados y la fusta tuerta, corrimos a tomar una talica, que es una carroza con caballos. Y la hora se hizo 11. Al que estamos, fuidas del Guinnam. Presto, llegaremos a la quila. Subimos a las escaleras en corriendo, arrepuchando a los que estaban indosen, a lo manco felicitar la familia y a mostrar que ya vinimos. Todos estaban en pies. Chafteí la espalda de la patrona de la fiesta. Se aboltó, echó un grito. ¿De dónde estás saliendo? ¿Qué vos afitó? En el cóctel en el salón bebimos una limonata helada y contamos nuestras peripecias. Cada uno entendió a su manera. Mi amiga y yo tomamos camino para tornar a Burgas muertas de canseria. Nos prometimos de no contar nada en casa para que nuestros queridos maridos no empiecen a dar doctrina. Ma cuando metimos pies en Burgas, a cada paso nos arrestaron para decir, pasado que sea, pasado que sea. De boca a boca ya se hizo una historia de gángster y nosotros meneando la cabeza sin comentarios. Fuimos adelante con batimientos de corazón, donde topimos los maridos con cara de rabia, porque cada uno estuvo contando a su manera lo que nos afitó. Cabeza abocada, espalda encorcovada, pachas temblando de canseria, tornimos cada una a nuestro nido. Esto era el tiempo de nuestra mancebez cuando todo se aboltaba en risas y burlas. Antes que el destino no nos chaftee cruelmente a mi amiga y a mí, antes que no se abolte a la alegría en lágrimas de nostalgia. Muchas gracias. Y ahora nos va a hablar León Sazón de su cuento El Secreto. Y León nos habla de Jalón. Estás en mute. Ahora. Un día, mi madre de bendicha memoria me tomó y nos fuimos a visitar donde la vecina la más vieja que moraba en la pensión. Le prometí a mi madre de tomar el tefterico y el alfabeto. León, perdón, espera un segundo. Aaron, ¿puedes partajar? Sí. Merci mucho. ¿Ocho bien? Sí, sí. El tefterico y el alfabeto y copiar unas cuantas horas con mucho dictat, atención. En fin, nos fuimos donde la vecina. Yo estaba ocupado con mi misión
Ma con una risa estaba sintiendo lo que estaban hablando. La vecina me sofrió de cum turco. Cuando le trisho el café turco a mi madre, ella le demandó, a Madame Agüí no la vi de hoy. Madame Agüí era la patrona de la pensión, que venía en cada día para demandar si le cubrían una cosa. Ella era una persona con cara de risa, ma tenía una cicatriz, traza de ferida en la cara que la hacía un poco fea. La vecina le respondió a mi mamá, hoy es un día muy importante para ella. Ella está llorando en su camioneta. La vecina ajustó. Mira, querida, con los años ya me distrae, pero te aplazas del médico y no contas nada a ninguno de lo que sentiste. A esta vez, como te voy a contar el secreto de la patrona de la pensión, te voy a mandar que me jures de no contar nada. Cuando mi madre le juró, la vecina empezó a contar y yo dejé el calem para no escribir y solo cité. Allí, cuando era manceba, morada lejos de Estambul, en un distrito de una ciudad en Anatolia, donde turcos y armenios vivían en paz. Eran los años 1915. Agüí había parido una chica muy lúcida como la luna. En una se empezó a sentir ruidos que los armenios estaban ayudando a los pueblos enemigos del sultán. Más después sintió que el sultán los quería mandar al exilio a matarlos. Un día se sintió que los soldados se estaban sacando de la ciudad donde Madame Agüí moraba. Ella, sin perder tiempo, tomó 2 logos de la embajadura de su criatura y corrió ante la vecina turca que se frecuentaban con amistad grande y le dijo, las horas están contadas, los asqueres del sultán están para venir. Te ruego si me puedes ayudar. De ahí en adelante, esta criatura es tuya. Solo cuando vas a tener 18 años, me puedes aclarar la verdad. La vecina le respondió, ya es escuchado. Yo la voy a engrandecer como a mi propia criatura. De madrugada, los asqueres del sultán vinieron y recogieron a todos los armenios en el Meidán, la plaza, y empezaron a tirar sobre ellos. Por la suerte, Madame Agüí estaba sola ferida. Ella se hizo de la muerte y después que todos los soldados se fueron a casa del vecino y se hizo al escudo, ella se fue de la vecina y le dijo, le demandó si podía darle un fostal y un parto y salió a medianoche al camino verso Estambul, donde había sentido que los armenios de la capital del imperio no eran perseguidos. En su tiempo, la vecina quemó la soba del baño, toda la vestimenta de Madame Agüí, manchadas de sangre. Madame Agüí Guchbela arribó a Estambul. Ella no contó a ninguno de las dificultades y penas que pasó. Ella topó un doctor armenio para que le cure la herida. En primero, ella laboró en diferentes hechos. A la fin, tomó un empleo en una pensión famosa. Es allá que encontró su segundo marido. Allá laboraron muchos años y a la fin alquilaron una pensión. Un día de primavera, cuando todos los arbolicos habían empezado a florecer, sonaron la puerta. Como de uso, ella corrió para abrir. Enfrente de ella había una basílica muy hermosa. Le pareció que ella estaba buscando una camarera y le dijo, estimada señora, por las horas no tenemos una camarera disponible. Si me da su adreso, le prometo de buscarla. La mansevica con una voz que podía sentir solo los dos le respondió, ¿podemos hablar en un lugar donde no nos van a desposar ningunos? Madame Agüí la llevó a la mansevica a su camarera. La mansevica quitó de su chata bolsa un tas de baño para la criatura se le demandó. ¿Ese tastecico lo conociste? Madame Agüí, que conoció el tas de su criatura que había metido al viento del bogó, se desmayó en los brazos de la mansevica. Cuando ella vino en sí, las primeras palabras que sintió eran, ay, dama, aspetta, te aspetto.
Madre y hija se apresaron un buen tiempo y la hija de Madame Magui continuó a contar. La vecina Margarita, que había parido después de 4 años una hijita, la miró como a su hija. Cuando había escapado a los estudios del liceo, conoció a un mancebo que se quiso casarse con ella. Y es aquel tiempo que su madre le contó toda la verdad. El mancebo era un soldado profesional en la Armada turca. A los oficiales turcos profesionales les era defendido de casarse con una mujer extranjera o con una de las minoritarias. Ella le contó a su esposo lo que se había besado de su madre. A la fin, decidieron de no contar ese secreto a ninguno. En la única letra que escribiste después de la Declaración de la República en 1923, habías escrito que estabas laborando en una pensión cerca de Tepebashi. La primera vez que venimos a Estambul, te buscamos y no te topimos. A la segunda vez, topimos la pensión donde habías laborado y nos dieron tu adresa, que no era tan lejos de ellos. Gracias a Dios, ya te topé ahora. Cuando el oficial tenía vacancia anual, venía a Estambul, la esperaba en el café Sari Madame, cerca de la pensión, y su mujer se iba a visitar a su madre verdadera. Estas visitas continuaron todo el tiempo que Madame Aigui estuvo allá. Esto es lo que había seguido de la vecina que había contado a mi madre. Pero hoy, ni mi madre ni yo no descubrimos a ninguno. Ahora, como todos los protagonistas de esta historia no están en vida, tuve la osadía de contarlos. Hermoso, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y también quiero decir que em, el, el journal El Amanecer va a publicar todos estos cuentos en la edición siguiente, o bueno, cuando puede ser. Y también encorajamos a todos que mandéis vuestros cuentos a otros jornales y otras revistas para que también se publiquen, porque como dice Rachel y Brian, había muchos cuentos y muchos consejos muy hermosos y queremos que se publiquen todos. Merci muy mucho, Aaron y Rachel, y a todos los ganadores del grupo. Hoy tenemos 6 ganadores y 6 cuentos muy diferentes, ma qué hermoso también sentir voces de Turquía, de Israel, de Francia, España y Estados Unidos. Es una iniciativa, un esfuerzo internacional, como se ve. Y como Rachel dijo al empecillo, merci muy mucho a Aaron por ayudarnos a atacar y afrontar todos los detalles de ese hermoso encuentro. A todos. Yo estaba escribiendo, empecé a escribir ahora en el chat porque no quise perder ni un verbo de todo lo que estaba sintiendo. Y es ahora que estoy mirando el chat que hay tantos comentarios ahí, verdaderamente que cada uno, como ya ves, uno mejor de otro y tan diferente, cada cuento muy diferente del otro. Y fue un placer mandarlos, sentirlos de sus bocas hoy. Fue doble placer y como no me acordaba cuál aconteció a la fin de cada cuento, por eso no quise perder nada de sentir y quiero felicitar a cada uno de los que ganaron y regraciar a todos los que tuvieron cualquier rolo en el farrellado, en el resultado de todo eso que hicimos. Estamos muy reconocidos a todos. Merci mucho. Un placer ver a cada uno que veo
en el ecrán y conocer a personas que no conocía tanto. León ya tenía sentido, ya tenía dado tus cuentos, seguro la señora Filipa la conocemos de muchos años, fue un placer ver el video y sentir su voz. Y Shelley, que la conocí de antes por otro encuentro. Todos, no quiero empezar a contar más. Merci mucho, un maravilloso programa, no quisimos perder ni un tiempo de todo esto que vos escribiste. Y al ver estos cuentos de nuevo en el amanecer, en Ladino Comunità, y mismo los que no sentiste hoy van a ser publicados en varios lugares, ya vos vamos a dar a saber. Y también, Pecado que solo y también queremos agradecer a todos que participaron en este concurso. Ahora no sé cuántos había esta vez, ma además de los ganadores, nos encoraja a nosotros a escribir para la tercera CIRA de este concurso este año, ¿sí? pecado que solo pudiéramos escoger 3 y 3, que había muchos muy buenos y fue una labor muy difícil de escoger porque había muchos muy buenos. Ujú. Y también los vamos a ver en Caminando y Hablando, como escribió François en Sefarad. Y ahora, bueno, le damos la palabra a nuestra querida Liliana. Bueno, verdaderamente, como decía Rachel, yo también estuve sintiendo cada verbo. Quiero felicitar a todos, me plació muy mucho de que sentimos consejas meldadas por jóvenes que están empezando la lengua y también consejas meldadas por personas que ya hablan bueno la lengua. Así que pudimos sentir toda una variedad de consejas escritas de diferentes modos de nuestra lengua y esto es que está viva, que es un placer este modo de concursos que pushan a que cada uno se invente o cuente una cosa para que todos la conocemos. Y esto verdaderamente vos felicito. Como siempre decimos, estos cuenticicos y estos concursos y estas iniciativas que tengan hermanos, que tengamos muchos de ellos, porque está muy hermoso meldar lo de al tiempo atrás, viejo y todo, ama también está muy hermoso meldar y sentir en especial en estas voces las consejas nuevas. Merci mucho, Brian, por dar la oportunidad en tu encuentro de que sintiéramos todos estos saberes sobre el concurso. Puede ser ahora más y más se van a encorajar. No hay que ser maravillosos escritores, hay que asentarse y escribir. Esto solo y mandar. Esto solo está bueno. A Rachel y Aaron por la iniciativa del concurso. Seguro a los que todavía no vos hiciste miembros, vos encorajamos a ser vos miembros de la Dino Comunidad. Así podés gozar de todas las conversaciones que ahí tenemos cada día y también de conocer más cosas sobre los concursos, oportunidades, filmos y todo modo de cosas nuevas que se hacen. Merci a todos los que mandaron los cuentos. Un merci muy grande, especial a Karen, que hemos trucho la consejica de Madame Filipa. Me place muy mucho y merci mucho a Madame Filipa porque mandamos el videico que estuvo muy hermoso. Bueno, ya nos despartimos aquí el día de hoy. Voy a partillar mi ecrán con todos. Antes de partillar el ecrán, vos quiero decir que tornimos hoy, después de 2 semanas, Marcelo y yo a dirigir los encuentros. Ama, no vamos a estar a lo manco por 5 encuentros. Tenemos de Bat mitzvah de la nieta, el Alhad en Binien.
Y después vamos a salir en viaje por un poco más de un mes. Así que regracio mucho a Brian y a Jake Kohenak que van a tomar nuestro lugar. Ellos ya tienen uso de hacer esto, así que vos encorajo a venir a todos los encuentros porque van a continuar gracias a ellos. Ahora sí, me quiero partir contándoles que vamos a tener la semana en Vinien, 4 de mayo, de Salónica a Seattle, los caminos de un refranero sefaradí. Esto está organizado por la parte del Strum Center de la Universidad de Washington, con Devin Nar como Balabai y Lela Bravanel como Musafira. Vos recuerdo que todos los filmes de los programas y mismo hoy para sentir otra vez los cuenticicos están en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración para continuar con los encuentros, podés ir a sefarad.com/encuentros y toparéis el modo de hacérmelo llegar. La semana en Vinien, 30 de abril, vamos a estar celebrando Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia de Israel, Am Israel Chai, que tengamos un día de esta celebración en paz y por muchos años nuestro querido Estado de Israel podamos fiestar con alegría este día. Y como siempre, nos saludaremos. Semana buena a todos, paz para todo el mundo y para Israel. Y nos veremos en otro encuentro de Ahad más adelante. Vos dejamos en buenas manos. Sí, a todos. Los que no conocía Alicia. Shalom, camino de leche y miel. Buen empecillo del media de Iyar. Bravo a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, en diamantado encuentro. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Semanada buena y dulce. Avenu Sadik, os guarde. Tenga sanos y recios. Shalom. Bye bye. Merci, Shalom. merci. Shalom. Bye bye.